las dudas que ustedes tengan respecto de las temáticas, ¿cierto? De la prueba del día sábado. Ahora, no sé si esto lo grabamos o no lo grabamos, estas dudas, o lo dejamos fuera. Yo creo que mejor grabarla. Ya, grabémosla entonces. Ahí está, Recording in grabada. Ahí está, progress. ya. Bien, entonces, démosle, por favor, soy todo oídos para ir aclarando las dudas e ir comentando algunas inquietudes, algunos procedimientos, algunos cálculos que ustedes, ¿cierto? Estimen que todavía no hay alguna claridad o no hay, ¿cierto? Un dominio respecto a las temáticas. Así que, por favor, cedo la palabra, ahí ustedes vean cómo, no sé con qué orden seguimos, pero soy todo oídos. Profesor, ¿me escucha? Dígame, Ignacio. Sí, sí, le escucho. Profesor, en el caso número 3, Caso 3, voy a ir a buscarlo. Lo vamos a buscar. Espérame, deme un por segundo. favor, sí. Vamos a ir a buscar el caso 3. Deme un segundo. Vamos a buscar el caso 3. Ahí, casos. Caso 3. Ya, entonces ahora voy a compartir el caso 3. Denme un segundo nomás. Ahí. Entonces voy a compartir el caso 3. Sí, no sé si lo ven el caso 3. ¿Se ve o no? Aún no. Ahora sí. No. A ver si. Ah, ya, ahora sí, ya. Cuéntame, ¿cuál es la duda del caso 3? El apartado del número 8, Número 8, en el número diagrama de 8, flujos. número 8, número 8, número 8, número 8, El 8. Este, tensión en borne del generador. Este, Un poquito más abajo, un poquito más abajo. más Es abajo. Potencia del generador, potencia en barra. Potencia en potencia barras. en barra. Perfecto, aquí está. Aquí está la potencia Sí, en barra. profesor. ¿Ya? Sí, profesor, es que usted ahí pone las corrientes de línea, ¿Sí? pero aquí las corrientes las resolvimos antes en un apartado anterior y tienen distinta polaridad. Distinta polaridad. Sí, polaridad en los grados de las Ya, corrientes. ya, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, lo que sucede es lo siguiente, mira, nosotros aquí lo que estamos haciendo es calcular las potencias entre barras, entre barras. Entonces nos vamos al diagrama, a este diagrama que es el que manda. Entonces, yo aquí cuando hablo de la potencia entre barras voy a partir por la barra 1, barra 2, por ejemplo. Entonces, cuando yo fijo la potencia entre dos barras, yo puedo fijar dos potencias. Una que vaya de la barra 1 a la 2, que llamo 1, 2, y también yo calculo la potencia 2, 1, ¿sí? La Sí, 1, 2 es una potencia medida en la barra 1, o sea, medida aquí, en la cabecera de la línea L1. Y la potencia 2, 1 es una potencia medida en la cola de la línea L2. Por tanto, si la potencia 1, 2, la potencia activa, me da positiva, significa que el sentido es el correcto. La potencia va de la barra 1 a la 2. Pero si ahora la potencia 2, 1, la potencia activa, me da negativa, significa que en realidad no va, sino que está llegando. ¿Sí? Por tanto, el signo negativo o el signo positivo me confirma que el sentido es el correcto. El signo negativo me indica, ¿cierto?, que en realidad la potencia no va, sino que está llegando. Ahora bien, para calcular esas potencias, yo necesito calcular las corrientes previamente. Y por tanto, como aquí tengo la línea 1, por ejemplo, yo defino la corriente en la línea 1. La pregunta es, ¿qué corriente? Aquí puedo definir nuevamente dos corrientes. La corriente de 1 a 2 y la corriente de 2 a 1. Ahora, como la línea, como tú te das cuenta, la línea tiene una impedancia serie, no hay ningún elemento, ninguna rama paralela que entre la barra 1 y la 2. La corriente 1, 2 y la 2, 1 son iguales, pero con signo cambiado. Y por tanto, de ahí que cuando hacemos el cálculo, cuando hicimos el cálculo de las corrientes,
Aquí está, ¿ves? En la línea 1 calculé la corriente 1,2 y la 2,1 es menos la 1,2. Ahora, lo que pasa aquí, para confirmarte el tema, acuérdense, yo les decía que en realidad aquí, en vez de poner el signo negativo afuera, lo que yo hago en términos prácticos, ¿cierto? Es restar 180 grados. Y por eso es que 67,989 menos 180 me da los menos 112 que está aquí, pero esto por favor es un tema de no sé si es una deformación que yo tengo, pero yo usualmente cuando se trata de corrientes negativas, más que dejar el signo negativo, y lo mismo pasa con el Yebus, más que dejar el signo negativo lo inserto y lo incorporo a la fase. Por eso es que aquí aparece que las corrientes son iguales, ¿te das cuenta? No tienen no tienen cambio de signo porque en la fase yo incorporé el signo negativo. No sé si esa era la consulta, Ignacio, o era otra. Sí, era esa. Sí, Porque ahora, me generó duda porque la corriente 1,3 es como la única que respeta el signo de en la 1,3 es la única que respeta como el signo. sí, pues fíjate, en la 1,3, aquí tengo la corriente, ¿viste? La corriente. La corriente 1,3 y la corriente 3,1 es igual, pero con signo negativo. ¿Y el signo negativo qué significa? A este ángulo, ¿cierto? Yo le incorporo los 180 grados. ¿Te das cuenta? Entonces aquí el tema, de nuevo, aquí el tema es, por favor, si a ustedes les incordia, si a ustedes les confunde, si a ustedes les complica el tema del ángulo, por favor, aquí háganlo así a lo simple. ¿Cuánto vale la I 2,1? Menos 0,1113 con ángulo de 67,989. La corriente I 1,3 me dio esto. ¿Cuánto vale la 3,1? Menos 0,5971 con el mismo ángulo. Por favor, si esto de incorporar los 180 grados les incorpora algún incordio, no lo hagan. Y apliquen derechamente el signo negativo nomás. ¿Sí? Los resultados van a dar exactamente igual. Pero si esto le quita un poco de duda o le origina a usted mucho más facilidad del tratamiento matemático, oye, bienvenido sea. Yo, como les digo, tengo una suerte de fijación mental con esto, pero que en ningún caso se las quiero transmitir a ustedes. Y ni quiero forzarlos a que ustedes lo hagan así. Si ustedes en la prueba calculan la I 1,2 y después ponen la I 2,1 con menos aquí afuera, menos 0,1113 con ángulo 67,989, está bien, está perfecto. ¿Sí? No sé si te respondo, Ignacio. Sí, profesor. Ya, Gracias. perfecto. Perfecto. No sé si hay otra consulta respecto de este caso o de otro. Profe, yo tengo una consulta. Dígame, Sebastián. Hay un, hay una parte del ejercicio que lo encuentro que lo hago muy mecánico y poco razonable. ¿Ya? Que es cuando multiplico, o sea, cuando hago una regla 3 simple con el voltaje base que tengo. La Con la- regla 3 simple. En los voltajes base para los transformadores. Sí, Claro, aquí, fíjate, aquí cuál es la clave. En este problema puntualmente, en este problema, me dicen en el problema que el voltaje base es en la barra 1, 110. Me dicen esta en la barra 1, 110. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer con esto? Primero, cuando se trata de poder evaluar el valor base o el voltaje base, debo identificar regiones. ¿Qué entendemos por región? Aquella zona eléctrica donde el voltaje es el mismo. Ahora, ¿a qué se refiere con el voltaje el mismo? Yo aquí lo más simple que yo les propongo es asumir que no hay carga. No hay carga. Nada está conectado. No hay caída de tensión, no hay corriente. Por tanto, si no hay corriente, no hay carga, y en la barra 1 hay 110, como está conectado por la línea L1, en la barra 2 hay 110, en condiciones nominales, normales, sin carga. Y el SEN está a 110. La línea 2, la línea 2 está también en 110. Y la barra 3 también está en 110. Me olvido las caídas de tensión.
Hablo del voltaje, solamente voltaje en condición de la red sin carga. Y por tanto, a partir de esta mirada, a partir de esta suerte de representación del voltaje base, lo que yo digo entonces es que la barra 1 está en 110, la barra 2 está en 110, la barra 3 y todo lo que está conectado a esa barra. En la barra 2 está conectada el SEN. En la barra 3 está conectada la carga. ¿Hasta dónde se cumple esta regla? Hasta que yo me encuentro con un trafo. Cuando me encuentro con un trafo, ahí tengo que necesariamente corregir el voltaje en el otro lado del transformador. Ahora, ¿por qué digo el otro lado? Porque aquí en un transformador, acuérdense, nosotros hablamos de voltaje primario y voltaje secundario. El primario normalmente es por donde entra la energía. El secundario es por donde sale. Por tanto, si yo veo el transformador T2, la energía entra por aquí. Por tanto, el lado primario sería este. Y el lado secundario del transformador sería este. O sea, el primario del transformador T2 en la barra 3 y el secundario del transformador T2 en la barra 4. ¿Sí? Por condición natural, digamos, de hacia dónde fluye la energía. Pero fíjate en el caso del transformador T1. Resulta que el transformador T1, ¿por dónde entra la energía? Bueno, entra del generador. Por tanto, la energía la entrega el generador. Y en consecuencia, el primario del transformador T1 sería este punto, y este sería el lado secundario. ¿Te das cuenta? Por tanto, la barra 1 del transformador T1 es el lado secundario. A diferencia de el transformador T2, donde la barra 3, ¿te das cuenta? Objetivamente hablando, corresponde al lado, ¿cierto?, primario de la alimentación. Ahora, dicho esto, tenemos entonces que para poder evaluar y determinar el voltaje base al otro lado del transformador, tenemos que aplicar aquí lo que yo les comentaba, que es la regla 3 simple. Por favor, la regla 3 simple es una forma, yo diría que metodológicamente más simple, porque la otra opción que también le hicimos en clase fue calcular el A real, el A base y hacer el cociente de ambos y igualar a 1. Pero veíamos que eso era equivalente a hacer esta regla 3 simple. Entonces, cuando nosotros trabajamos, ¿cierto?, con esta regla 3 simple, lo que hacemos es, primero, ponemos en la primera fila los valores de placa. En el caso del transformador T1, 13,2 es a 110. Y después ponemos en la segunda línea los voltajes base. En el lado primario no sé cuánto vale, X. En el lado secundario sí sé, vale 110. Y de ahí obtengo el voltaje base de esta zona. Ahora, la regla 3 simple no tiene un orden. Aquí yo dije 13,2 es a 110, como X es a 110, pero puedo hacerlo al revés. En el trafo puedo decir 110 es a 13,2, como 110 es a X. La forma, el orden, lo ven ustedes, cómo les acomoda más. Lo mismo pasa en el caso del transformador T2. Yo digo, valores de placa, 110 primario, 69 secundario. Ya, en el primario, ¿cuál es el voltaje base? 110. Por tanto, en el secundario, X. Y de ahí saco la relación de voltaje. Ahora, si por ejemplo, pongámonos en el caso de que aquí me hubiesen dicho en el problema, usar voltaje base en la barra 4, 66 kilos, por dar un ejemplo, hago lo mismo. Voltajes de placa, 110 a 69. Ahora no conozco el voltaje base en el lado primario, X. Es A, el voltaje base que me están diciendo que debe ocupar en la barra 4, que es 66. Por tanto, la relación de placas siempre se mantiene. Lo que va cambiando es la relación entre los voltajes base según el dato que yo conozca. Siempre conozco un valor base, y lo que hago es calcular el otro. No sé si te respondo, Sebastián. Sí, profesor, gracias. Sí, perfecto. Gracias, me alegro. Está abierta la palabra, por favor, si alguien tiene otra duda. Por favor, no importa la duda de que ustedes
Aquí no hay dudas complejas, dudas simples, no hay cosas. Dígame, Luis, Señor, en dígame. el caso 4, Caso en 4. el Espéreme, caso 4, espéreme, voy a buscarlo. Espéreme, que este es el caso 3. Vamos a buscar el caso 4. Deme un segundo, deme un segundo. lo contextualizo mientras lo buscas y no voy a Ya, lanzar la pregunta tú. ya lo encontré, así que usted Ya, tranquilo. perfecto. No me demoré nada en sacarlo. Caso 4. Aquí está el caso 4. ¿Sí? La última pregunta, para efecto del banco de condensadores, que ¿Ya? comercialmente lo encontramos a 245 kilovoltios, ¿Sí? ¿sí? Resulta ¿Ya? que estuve mirando el video de la clase y usted dice que cuando sacamos el Q que se está preguntando, usted habla de un Q de bajada, ¿cierto? Que se hace una diferencia ahí. Un Q de baja. Entonces, la Ah, pregunta, ya, ya, sí te entiendo. O sea, lo que pasa es que, mira, me están pidiendo por el Q, ¿dónde? En la barra 4. Fíjate, aquí me están pidiendo instalar un banco de condensador, aquí en esta barra. ¿Sí? Ahora, cuando me piden calcular un banco en una barra, lo que yo debo tener claro es que hay un factor de potencia de diseño. Y ese factor de potencia de diseño define en el problema. Ahora, ¿qué es lo que no cambia? Aquí lo que no cambia es la carga. La carga sigue manteniendo un P y sigue manteniendo un Q. En el caso de la carga, 1, para ponerle un valor numérico a esto, en la carga, ¿cuál carga era? La barra 4. ¿Cuál era la barra? Barra 4. Aquí está. Barra 4. Fíjate, en la potencia en la barra 4 es 54.783 megawatts y 27,650 MW. Esa potencia que está conectada en la carga no cambia. No cambia. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con la corrección de factor de potencia? Lo único que voy a hacer es que esa potencia reactiva de 27,650 que estaba siendo entregada por la fuente a través de la línea, una parte de esa potencia reactiva ahora la voy a entregar con el banco. Y como yo voy a entregar con el banco una parte de esa potencia reactiva, entonces la diferencia es la que va a tener que entregar la fuente. Y por lo tanto, a partir de esa mirada, cuando yo calculo el banco de condensadores, siempre tengo que hacer una diferencia entre la potencia reactiva que está pidiendo la carga respecto a la potencia reactiva que yo necesito que esté bajando y que esté entregando en la fuente. Siempre hay una diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero que el factor de potencia sea unitario, no nos preocupemos todavía de la tensión del banco. Pensemos que la tensión del banco es la tensión nominal. Entonces, si yo quiero que en la barra 4 el factor de potencia sea unitario, lo que yo estoy diciendo, en otras palabras, es que yo no debo pedirle potencia reactiva a la fuente a través de la línea. ¿No? La potencia reactiva que está bajando tiene que ser cero. Mm, Esa es la condición del factor de potencia unitario. No hay potencia reactiva asociada a ese flujo. Por tanto, si yo tengo factor de potencia unitario, entonces el banco, ¿qué debe hacer? Entregar toda la potencia reactiva que pide la carga. Y por tanto, ¿cuál sería la potencia reactiva del banco? En este caso sería 27,650. Ahora bien, si el banco tiene un voltaje mayor al voltaje nominal, ahí lo que debo hacer es aumentar la potencia reactiva del banco para compensar este fenómeno, ¿cierto?, de relación de voltaje al cuadrado. Por tanto, si yo necesito instalar un banco en un voltaje que tiene una tensión mayor que la tensión de la red, yo necesariamente debo sobredimensionar ese banco de condensadores en función de la relación voltaje de el banco partido por el voltaje de la red al cuadrado. ya. Esa era la consulta, Luis, o era otra. Me fui por la rama. Va por ahí, señor, va por ahí. Ah, ya, Está ya, todo relacionado. Lo que pasa, ya, señor, es que con mi calculadora y mi falange,
tengo una diferencia de decimal. Por ejemplo, Decimal en el valor. A ver, sí, en espérate. los MBAR estamos hablando de millones de reactivos, entonces no sé Ya, si preocuparme o no por ese detalle, pues. Por no sé ejemplo, mis resultados fueron 22.4112 con 4 decimales y la pauta suya daba... deme un segundo, por favor, que la tengo aquí en el teléfono, la pauta. ya. Aquí, La pauta suya, le estoy mostrando en la pantalla. y a usted le dio 22,93, que son casi 23 Sí, sí. BAR. Lo que pasa es Entonces, que aquí, sí, lo que sucede es que aquí tú probablemente lo que hiciste fue 245 dividido por 220 al cuadrado. correcto, señor. ¿Y al Claro, lo que revés? pasa es, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que yo les comenté en la clase cuando les mostré esto, que en el cálculo del banco yo había considerado no el voltaje nominal de la red, sino que había considerado el voltaje de operación de la barra, porque me la daban. ¿Sí? Por eso es que aquí aparece, Ah, ya, ya, por eso es que ya, aquí ya. aparece 217. En Pero vez de yo le los 220 expliqué, son los 217. claro, pero yo le expliqué también que esto en realidad era una fineza innecesaria y lo que hay que hacer, lo que corresponde formalmente, es poner aquí arriba la tensión nominal del banco y abajo la tensión nominal de la instalación. Por tanto, aquí tendría que ser, en rigor tendría que decir 220. ¿Me explico? Por eso es que le da una diferencia a usted. Lo otro, ¿Sí? señor, con esto cierro. No, tranquilo, si no, no hay Eh, ningún apuro. Dele ¿Cómo, nomás. cómo ocupo el reactivo que calculamos en 245 kilovolts eh, para poder hacer un pitagorazo, digámoslo así, de manera bien burda, para poder tener valores y sacar el coseno phi y cruzarlo con el valor deseado? Porque ahí tengo diferencias de tensión. O me- o- Ah, no, aquí, es- claro, aquí, fíjate, pensemos que este banco está bien calculado. Sabemos que ya que hay una diferencia de decimales, tú me dijiste que esto daba 22,4, ¿sí? a usted le da cerca de 23 y a mí yo me quedo me quedo por debajo del 22,5. Sí, está bien, pero te insisto, que es básicamente porque aquí el voltaje que estamos usando no es el voltaje nominal. Ya. Pero, aclarado eso, yo tengo el voltaje en el banco, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el Perdón, factor de perdón. potencia? ¿Ah? El voltaje en el banco es el voltaje de la barra. Claro, es que una cosa es el voltaje nominal del banco, ¿Ya? 245, y otra cosa es el voltaje nominal de la barra, que es 220. ¿Sí? Ujú. A Sí, ver, déjeme, si hago el cálculo al tiro aquí, la me barra. da, será 245 dividido por 220 al cuadrado y por 18,055. Eso me ¿Qué da me dio? 22,4. Eso 22,4. fue, ¿Sí? eso fue lo que me dio a mí. Sí, 22,4. Esa es la potencia reactiva del banco. ¿Sí? Ahora, Sí, yo sí, quiero calcular ahora el factor de potencia con ese banco. ¿Sí? sí, Por tanto, el factor de potencia, ¿qué sé yo qué es? Hay varias formas. El P partido por S, ¿sí? Por sí, ejemplo, o el coseno de la tangente a la -1 del Q partido por P, entre otras. ¿Sí? ¿Me explico? sí. Ahora bien, La de la tangente es la que la que está ocupándose, ya, la que perfecto. ocupo regularmente. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que yo debo hacer entonces ahora? Yo quiero ver ahora el nuevo factor de potencia. Por tanto, para ver el nuevo factor de potencia, lo que hago es, el P no cambia, Cincuenta y 54,783. Ese es el P, no cambia. La potencia activa cincuenta no cambia. y ¿Sí? cuatro punto ochocientos treinta y nueve, a mí. ¿Sí? 54,839. Esa es la potencia activa. ¿Sí? Correcto, ¿Me señor. sigue? Ahora, ¿cuál es el Q Sí, señor. con el banco conectado? Entonces, ahora, el Q con el banco conectado, el nuevo Q de la barra, va a ser 27,65 menos el Q del banco. ¿Sí? Pero cuidado, el 27,60 sí, sí, y 5. Pero cuidado menos aquí, pero cuidado. veintidós punto No, no, cuarenta y no, no, uno no, 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 no. ¿no? Acuérdate, este banco es de 22,4, ¿sí? Correcto, señor. 22,4. Pero ese banco de 22,4
aquí, si tú te das cuenta, está sobredimensionado para compensar la reducción de los reactivos, porque ese banco en 245 lo voy a conectar en 220. Correcto, pero necesitamos una holgura porque es muy sensible. Claro. Entonces, en ese contexto, el Q del banco que debo restar aquí tiene que ser ese valor corregido por la relación de voltaje, inversa a esto. En definitiva, 18,055. Por tanto, ¿cuál sería ahora el nuevo Q de la barra? 27,65 menos 18,06. Esta es la potencia que me interesa. Menos 06. 18,08 me da a mí. Entonces esto lo resto y eso es seno partido por coseno. Entonces los invierto, divido y a eso arco. No, no es arco coseno, eso es coseno. No, no, no. Me da coseno, me da coseno phi 1. No, no, no. No, acuérdate. El phi del coseno de phi, el phi, es tangente a la -1 de Q partido por P. Por tanto, ¿el Q cuánto vale? 27,65 menos 18,06. Eso me da 9,59. Divido por 54,783. Y eso me da 0,1751. Saco artangente de eso. Shift tangente de ANS. Y eso me da 9,929 grados. Coseno de eso me da 0,985. Inductivo. Es lo que se está viendo. Y así, Es el cálculo. me falta ese detalle por revisarlo, pero tengo unas diferencias de decimales ahí con Sí, la no, pauta que me estaban haciendo ruido. sí. Y No, el detalle de la sutileza del voltaje de placa perdón, del voltaje de los 220, que usted lo puso los sí, 217, sí. también esa Aquí, sutileza me está sí, haciendo ruido. sí. Te insisto, aquí debería ir 220, formalmente hablando. 220, no 217. Aquí Perfecto. me fui al detallito así, pero no aplica. ¿Sí? Ya, señor. Con eso, Bien, con eso quedo conforme y puedo revisar mis decimales. Se me agradece, señor, alegro, muy gentil. me alegro. No sé si hay otra consulta, por favor, otra duda. En el chat, espérame, en el chat hay alguien. ¿A qué hora es el recreo, por favor? Tenemos. Ah, perdón, no estaba recién viendo el chat. Discúlpenme. Ya, no sé si hay otra consulta, por favor, otra duda, otra inquietud. Profesor, una consulta. Dígame, Sebastián. Eh, en varios de los cálculos que hizo usted, comparando los míos con los de la pauta, habían como unos escasos decimales que se me escapaban de los valores que le dan a usted. ¿Usted ¿Ya? aceptaría eso, esa variación de decimales o quiere el valor ahí al seco? No, siempre hay que entender de que hay redondeo. Lo que pasa es lo siguiente, sí, Sebastián, tengo que decirte algo. Si tú trabajas en por unidad con con cuatro decimales en por unidad, tú deberías reducir las desviaciones que se puedan presentar en los resultados. Pero, de nuevo, en el contexto del cálculo, yo incorporo ciertamente flexibilidad en los decimales. Por tanto, si aquí el resultado decía 55, no, porque aquí arriba decía 42,31 y a usted le da 42,25 o 42,35, está dentro de rango. ¿No? Ahora, si usted le da 40, ya me complico. ¿Sí? ¿Me explico? Pero Sí, cuando hay diferencias de decimales, en general, yo normalmente no soy tan riguroso porque entiendo que hay redondeo en los cálculos. ¿Sí? Lo importante, Sebastián, es que por unidad acostúmbrese a trabajar todos los valores decimales con cuatro decimales. Cuatro. En por unidad, tanto la magnitud como la fase. ¿Sí? listo, profesor. Gracias. Okidoki. Sigue abierta la palabra, no sé si hay alguna otra consulta, por favor. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna mala palabra? ¿Dudas?
Profesor, respecto a la misma pregunta, Dígame, pero complementando como para entender, usted los cuatro ¿ya? decimales los pide más que nada en por unidad. Lo que pasa es que En, justamente en por yo hago los unidad, cálculos, ya, eso, porque a veces usted toma menos y no me coinciden los resultados porque no los miro, pues yo estoy tomando cuatro para todo. sí, Entonces, de no, repente, los decimales igual a veces terminan notándose entre que uno ya, por ejemplo, en un paso ya hubo una diferencia y yo después calculo lo otro con esa diferencia y ah, tampoco, o sea, nunca es más de decimales, no pasa a ser ya un valor entero, pero de repente igual se ¿ya? nota. Como el del Sí, no, caso pero del mixto fíjate, mira, eran cinco décimas, que igual es harto. ¿No? sí, mira, aquí, por ejemplo, en el cálculo, mira, en los cálculos, si tú te das cuenta, los cálculos en por unidad, trabajo con cuatro decimales, ¿viste? Pero si yo trabajo en valores reales, oye, puedo usar tres decimales o incluso puedo usar dos en valores reales. Ya, En valores por unidad, trabajar con cuatro decimales, pero en valores reales, yo puedo trabajar con tres decimales o puedo trabajar con dos y no pasa nada. Aquí tú le puedes poner, pudiste haber obtenido 93,85. Bueno, yo digo 3,85 es casi 4 y por tanto redondeo. Pero por favor, quiero quitar un poco aquí el temor. O sea, aquí dentro del desarrollo de los cálculos, los valores decimales de magnitudes reales no es no es una revisión exhaustiva ni detallada. Lo importante es que el valor entero esté dentro del rango, ¿sí? ya. ¿Sí? Así que yo, por favor, ahí les quitaría ese temor que respecto a la rigurosidad. Aquí el ejemplo palpable. Por unidad, cuatro decimales. Perdón, por unidad, cuatro decimales, pero en valores reales, oye, le pueden poner dos decimales. Está bueno. No hay problema. Si el único cuidado que ustedes deben tener es que si en por unidad trabajan con dos decimales, ahí les van a aparecer, créanme, errores gruesos. Ya, profe. ¿Sí? Y lo otro, profe, por decirlo de alguna manera un poco exagerada, porque no es tan así, pero el orden en que uno haga los cálculos no influye en el puntaje. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el ejercicio 4 en el caso 4 no recuerdo bien cuál era el punto exacto, pero cuando usted calcula la potencia en la barra 4 todavía no se iba a necesitar. O sea, en el momento que usted, como usted la Ah, calculó por adelantado y como sí. están los puntos marcados, no me dejó llamar la atención. Pues No, yo, por no, ejemplo, no, ahí no. no Sí. lo había hecho. No, el orden de tu desarrollo es un orden personal, personal. Yo aquí, yo fijo una secuencia de cálculo. Pero, por ejemplo, tú libremente puedes hacer de estos 4 puntos partir con el 7. Después Ya, puedo seguir con el 4. Después con el 1. Ahora, ¿qué es lo importante? Sí, del punto de vista de la revisión, Joaquín, lo único que yo les pido es que por favor, cuando hagan un cálculo, indiquen qué cálculo están haciendo. Valores base, cálculo en por unidad. O sea, que sí, no, indique lo obvio, que, obvio, obvio. para que yo pueda seguir razonablemente bien la secuencia y pueda, en ese contexto, revisar correctamente lo que ustedes han desarrollado. Sí, y eso, por eso es que es importante. Yo, de hecho, en la prueba yo les entrego el enunciado y les entrego hoja en blanco, reticuladas como esta, para que les sea fácil desarrollar su cálculo y para que lo sigan ordenados. ¿Está bueno? Normalmente las pautas son de una página o una página y media. Yo les entrego 2 páginas o 3 páginas para que puedan, ¿cierto? No, que el tema del espacio no sea un problema. Pero sí lo que yo les pido, por un tema únicamente de que se pueda facilitar la revisión y la corrección de vuestras pruebas, es que los desarrollos los hagan en forma ordenada. Ordenada en el sentido de indicar qué están haciendo. ¿Qué es lo que está aquí subrayado? ¿Se dan cuenta? Carga en la barra 4, potencia en el generador, de tal forma de que sea fácil hacer un seguimiento de los procedimientos que ustedes han empleado. Si ustedes no ponen nada y hacen cálculo uno tras otro, tras otro, tras otro, sin hacer énfasis en los resultados, igual lo voy a corregir, pero me va a costar más. Y en ese contexto puede que eventualmente no corrija adecuadamente, básicamente porque no fui capaz de interpretar el desarrollo que tú hiciste. ¿No? Entonces, por eso es que les pido, en la secuencia ustedes la fijan. Ahora, yo, es verdad, la secuencia normalmente trato de irla orientando para que ustedes vayan secuencialmente avanzando.
pero no necesariamente se cumple, como en el caso de la potencia en la barra 4 aquí, por ejemplo. Sí, no sé, Pero el tema justamente por eso es, preguntaba, porque como yo, lo que pasa es que sí, pues, si uno leía todas las preguntas al tiro, sí, pues quizás hubiera sido más lógico hacerlo como usted, pero yo iba leyendo de una, entonces no. vaya, no, yo no tengo ninguna definición previa de cómo un estudiante elabora su prueba. La elaboración y la secuencia de cálculo la deciden ustedes. Ahora bien, yo siempre les he planteado un cierto ordenamiento, porque es el ordenamiento natural, pues, o sea, ustedes no pueden hacer ningún cálculo si no han hecho los cálculos por unidad previamente. O sea, hay una secuencia relativamente lógica, digamos, pero en la estrategia que ustedes empleen y la forma que ustedes utilicen para elaborar su formulación, es una decisión de ustedes. ¿Estamos? Yo lo que les pido, si es que pudiera pedirles algo, lo único que yo les pido, ¿cierto?, es que indiquen qué están calculando para para que yo pueda, de forma más expedita, pueda revisar, interpretar lo que ustedes están desarrollando y en consecuencia también de revisarlo. ¿Sí? Ya, muchas gracias, don Juan Carlos. Era como le digo por la duda, obviamente igual va a haber un orden lógico, pues, si no, por Ya, ejemplo, pues, de hecho yo sigo el orden que usted dio, pues. Si es como en el ya. fondo que más que el orden de qué tipo de cálculo, es el orden de qué voy a calcular. Ese es como el que Ya. podría Ah, cambiar, pues, pero nunca el ya. orden Sí. del. No, yo siempre digo, tienen que buscar su comodidad. Ahora yo reconozco que de repente tengo algunas fijaciones mentales, el mismo tema de las corrientes con los signos negativos, pero por favor, igual que en el caso del Yebus, en el Yebus, si tú ves, en el caso del Yebus, yo tengo todos los valores que son positivos, a pesar de que sabemos que el 3,5 o los elementos de la admitancia entre barras van con signo negativo, pero ese signo negativo yo se lo incorporo a la fase, pero insisto, y aquí de hecho, fíjate en esta pauta, tengo los dos resultados. Alguien pudo haber puesto así y está bien, o lo pudo haber puesto así y también está bien. No tengo una preferencia que descarte otra opción. ¿Sí? Ya, Y lo más importante, ustedes tienen que buscar su comodidad, no forzar un procedimiento porque yo lo dije, sino que buscar la comodidad siempre en el contexto, ¿cierto?, de que se logre el resultado de una forma o de otra. Ahora, también es importante destacarlo, yo siempre les oriento, y así lo hemos hecho, de que traten de trabajar en la forma polar, porque en la forma polar es mucho más fácil el tratamiento y el desarrollo numérico. Es mucho más fácil multiplicar dos polares que multiplicar dos rectangulares. Y por tanto, en cierta medida, el hecho de trabajar en la forma polar, módulo ángulo, en la práctica, en la cantidad de cálculos que hay que hacer, es mucho más simple trabajar con módulo y fase que trabajar con la parte real e imaginaria. Por eso es que en cierta medida ahí los oriento un poquito más. Y de hecho les pido, por ejemplo, en el GBoost yo les pido emplear la forma polar. ¿Estamos? Pero en general, como les digo, es una sugerencia orientada a que ustedes tengan mayor facilidad para poder visualizar el resultado y sobre todo verificar. Por ejemplo, ya sabemos que en los voltajes, sabemos que el voltaje por unidad tiene que estar en un rango 0,95 a 1,05. Pero eso presupone de que el voltaje está en la forma polar. Si yo pongo el voltaje en la forma rectangular, no me voy a enterar de eso. Por tanto, ahí está el detalle, o una de las ventajas de trabajar en la forma polar, de que yo puedo ir avanzando en mi cálculo, pero también se dan instancias en las cuales yo puedo revisar la coherencia y si es el resultado razonable o no. Si el resultado no es razonable, lo más probable es que tenga un error de cálculo. ¿Sí? muchas gracias, don Juan Carlos. Ujú. No sé si hay otra consulta, otra duda. Señor, yo de nuevo, por Dígame, favor, dígame, dígame, dígame. en el caso 2, Caso 2, espéreme, déjeme buscarlo. Deme un segundo, deme un segundo. Caso 2, caso 2. Voy a buscarlo aquí. Ahí, voy a salir de ahí. Deme un segundo, deme un segundo. Caso 2. Aquí está, ¿se ve? sí, señor. Ya, dígame. En ese caso se pide el YEBUS completo, pero tenemos ¿Sí? un trafo de 3 enrollado y ¿Sí? hay una secuencia de pasos donde pasamos de
reactancias a impedancia. Y también en ese paso también eliminamos el punto de la estrella y pasamos Sí, la a estrella del. delta. Sí, aquí está el tema. Claro, aquí, por favor, como aquí yo tengo las reactancias de partida en un trafo de tren enrollado, a diferencia de otros equipos, como puede ser una línea o una máquina, en el caso del transformador de tren enrollado, normalmente el fabricante entrega solamente la reactancia. No hablamos de resistencia. Y por tanto, por eso que aquí hablamos de la reactancia, ¿ve? X. Ahora, para seguir, para seguir con una misma forma de representar los números, me he tomado la libertad de poner aquí ángulo 90. ¿De acuerdo? Pero aquí usted le ha puesto directamente el valor nomás. ¿Estamos? Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué yo he optado por esta opción? Porque cuando uno pone un número solo, uno de repente inconscientemente lo interpreta como una resistencia. Y por tanto, el poner el ángulo 90 me recuerda que estoy hablando de ahí de una reactancia. ¿Sí? Ese es básicamente el único cuidado que hay que tener. Ahora, respecto del modelo del transformador de tren enrollado, yo les comentaba, solo, solo debo eliminar el nudo ficticio cuando debo, en una red eléctrica con transformador de tren enrollado, debo construir el YBUS. Porque cuando tengo que enfrentar el cálculo del YBUS, este nudo que está aquí al medio me complica, porque no me permite calcular solamente las barras del sistema. Aquí aparece una barra, otro nudo, que no está en el sistema, que es parte del modelo del equipo. Por eso es que cuando yo calculo el YBUS, estando en la red un transformador de tren enrollado, siempre antes debo eliminar el nudo ficticio pasando de una estrella a una delta. No sé si le respondí la consulta, Luis. Eh, vamos encaminados, señor. Ah, Vamos ya, encaminados. ya. El tema es que en la pauta, ¿Ya? cuando hay un primer paso, ¿cierto? Donde calculamos la reactancia del primario, la del secundario y la del terciario. Y después, cuando Esta que está hacemos, acá, esta. es que estoy con el teléfono, señor, veo muy Ah, pequeño. Ay, ya, ya. Ya, aquí está la reactancia de placa que yo la he calculado por unidad en la base del sistema. eh, correcto. Ah, ¿Ya? que usted le puso, ya, usted le puso, después, ya, perfecto. Yo le decía PXS, no me refería al cálculo donde usted está pasando el mouse. Usted le puso ZP, ZS y ZT, primario, Ah, secundario y claro, terciario. claro, porque es Ya, el modelo. esas, Aquí yo puse el claro. modelo para poder complementar, ¿viste? Ahora aquí, por favor, le puse Ya, Z. luego, ¿Sí? sí, luego hay un recorrido que se hace que se hace entre las barras. Y se ocupa una, una fórmula que, por ejemplo, en la Z34 dice que la ZP más la Z secundaria más ¿Ya? la primaria por la se ¿Sí? suma un tercer término que es el ¿Sí? producto de las mismas que participan dividido por la que no participa. ¿Sí? ¿Ya? Ahí es donde me pierdo. Ahí estoy un poquito perdido porque esto lo hice hace como una semana y media. A ver, claro, es que Eh, aquí lo que yo he puesto en la regla que debemos emplear cuando queremos pasar de una conexión estrella a una delta. Seguramente bueno, ya se olvidó esto en circuitos, pero cuando yo tengo una conexión estrella y quiero pasar a delta, hay una regla de transformación que se llama. Esta regla de transformación, acuérdense, formalmente significa hacer mallas, ¿cierto?, en la estrella con la delta y aparece esta relación mnemotécnica. Entonces yo lo que les planteaba, más allá de recordar cómo se transforma formalmente aplicando malla la conexión estrella y la conexión delta, yo les aplicaba aquí la regla mnemotécnica. Entonces, lo que yo les decía
es que si yo quiero calcular la Z entre el nudo 3 y el nudo 4, la regla, la estrategia mnemotécnica es, veo el lazo, un lazo cerrado, y veo qué impedancia está en ese lazo cerrado. Entre la barra 3 y la barra 4, el lazo cerrado participa la ZP y la ZS, por ejemplo. Por tanto, la regla que dice, ah, Señor, perdone que lo interrumpa. Justo lo que está diciendo es lo que quiero preguntar. Pero, perfecto, el lazo cerrado empieza pasando por la ZP y la ZS. ¿Y por dónde claro, retorna? ¿Cómo lo cierro? Por favor. no, yo pongo las, fíjate, no sé si puedes ver esta figura de aquí abajo en el Sí, veo, mouse. veo la manito de su cursor. Ya, entonces fíjate, yo quiero calcular esta Z. Esta es la Z que quiero calcular, la 3 4. Entonces yo lo Perfecto. que hago es, a través de esa Z 3 4, trato de buscar un camino cerrado. Por tanto, si yo busco un camino cerrado, en la Z 3 4, parto en el nudo 3. Parto en el nudo 3, paso por la Z 3 4, llego al nudo 4 y quiero volver al nudo 3. Por tanto, para volver al nudo 3, ¿cuál es el camino que tengo? La impedancia ZS y la impedancia ZP. ¿Sí? Por tanto, ahí Ujú. está el lazo. Es un lazo que me permite partir en la impedancia que estoy calculando y volver a ese punto. ¿Sí? No sé si... Sí, voy a tener que repasarlo, señor, pero la, como dicen los maestros eléctricos antiguos, la vuelta de llaves puede pasar por las dos primeras, las primeras ZP y ZS. El retorno es el que me complica y me cuesta verlo, pero voy a dar con él. Claro, es que fíjate, mira, ¿qué otro retorno tengo? El otro retorno, si yo quiero formar un camino cerrado, el otro retorno sería a través de la ZS, el nudo ficticio, la ZT, pero ahí llega otro nudo, al nudo 5, Mm. y yo tengo que llegar al nudo 3. Por tanto, Ah, perfecto. como yo parto del nudo 3 y quiero volver al mismo nudo sin pasar por otros, entonces estoy obligado a hacer ese camino a través de la ZP y la ZS. Ya, señor, ¿Sí? muchas gracias. El lenguaje burdo me cayó en la teja. Muchas gracias. Ya, Muchas gracias, gracias. me alegro. Sí, Agradecido, señor, muy gentil. listo. Sigue abierta la palabra, por favor, si hay alguna otra consulta, alguna otra duda, dudas. Profesor, Dígame, en ese mismo caso, abajo, ¿ya? en este caso me piden la matriz del Jebus. O sea, me piden ¿Sí? Jebus. El tema del orden lo da uno en el resultado final. Claro, el orden lo fijas tú. Ahora, yo les planteaba que desde el punto de vista del procedimiento, pero por favor, de nuevo, es una mirada personal. Es conveniente construir la diagonal principal porque hay sumo, admitancias que llegan a cada barra y después ver las impedancias de acoplamiento, porque ahí vería las impedancias entre barras. ¿No? Pero aquí, por favor, tú puedes partir por la fila, puedes partir por la columna, puedes partir por el último elemento de abajo e ir hacia arriba. No hay un orden en términos de la construcción. ¿Sí? Lo que Sí, es que pasa es que, dígame, sí, que yo me refería a que en el diagrama yo le puse las letras correspondientes para después fijarme en el Jebus, el A, el B, ¿ya? C, y yo me refería al orden del diagrama para después emplearlo en la matriz. El orden del diagrama. El orden de las letras en el diagrama, por Las ejemplo. let ¿Cuál es ¿A qué te refieres con las letras? Sí, es que yo en el diagrama le puse letras a la impedancia para después pasarla al Ah, Jebus. le pusiste letra A, letra B, letra C. Sí, para Ah, después claro, pegarle al Jebus. también lo puedes hacer. Lo importante es que seas coherente con la suma de la regla, o sea, que seas coherente con la regla. Por Sí, ejemplo, si a esto le llamo A y a esto le llamo B, yo sé que el Y11 es A más B, sí, entendiendo que el A es el admitancia y el B admitancia. ¿Sí? sí, no hay Sí, no, problema. no. Tú tienes que buscar tu comodidad. Tú busca tu comodidad, qué te es más simple o qué te origina menos confusión a la hora de aplicar la regla. Esta regla de sumar admitancia o menos la admitancia entre bajas.
¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ok. No sé si hay otra consulta, por favor. ¿Otra duda? ¿Otra inquietud? Sigue abierta la palabra. Yo tengo una, profe. Dígame, dígame. Usted dijo que iba a pedir demostraciones y hay ¿Ya? que, que más o menos tiritón, se podría decir, de cómo realizar esa demostración. ¿Qué espera usted que respondamos con la demostración? No sé si es Chuta. demostración de fórmula o... Claro, mira, yo a lo largo, y mira, en este instante no tengo los detalles, pero a lo largo de las clases yo hacía énfasis en algunas expresiones matemáticas. Yo les decía, aparecía la expresión, por ejemplo, y yo les decía después, sería bueno que la demostraran, o le ponía PFD, por favor, demostrar. Hay algunas expresiones que son de uso frecuente, que aparecen en el texto, que aparecen en el documento, y que es importante no solamente saber usarlas, sino que saber de dónde vienen o bajo qué contexto se puede ocupar. ¿Te das cuenta? Por tanto, a lo que apuntan las demostraciones, o la parte teórica en definitiva, es que ustedes reconozcan alguna, por ejemplo, alguna fórmula y que ustedes puedan deducirla, de a dónde viene, cuál es la característica o cuáles son las consideraciones, por ejemplo, de alguna fórmula. ¿Sí? Pero ahora del detalle no te sabría decir. Cualquier fórmula, por ejemplo, el mismo caso que está acá. ¿Por qué se suma la admitancia a la baja? Por ejemplo, ¿por qué se suma? Bueno, porque lo hicimos el Norton, ¿cierto? ¿Te acuerdas que hicimos para dos nudos? En dos nudos, ¿cierto? Planteamos las ecuaciones de corriente, la corriente inyectada por la fuente, una parte de la corriente se va por la línea, otra se va por la impedancia paralelo, y de ahí hicimos, ¿cierto? Una demostración y llegamos, ¿cierto? Finalmente a que, tomando la matriz que resultaba, encontrábamos que los elementos que estaban en la diagonal principal correspondían a la suma de la admitancia, y que los elementos que estaban fuera de la diagonal principal eran menos la admitancia entre los dos números. Entonces, ahí tenemos un ejercicio, un caso, en el cual explicamos, más allá de aplicar a lo bestia el método, podemos explicar de a dónde viene. No sé si me explico, no sé qué me preguntó Sebastián, ¿sí? Sí, profesor, sí se Entonces, entiende. el tema, hay relaciones, ¿cierto?, que nosotros ocupamos regularmente y que de repente uno lo que tiene que tener claro es cuándo se pueden ocupar y cuándo no se pueden ocupar, por ejemplo. Por tanto, ahí un poco la mirada o el tema de las demostraciones, porque cuando tú haces una demostración, tienes que aplicar supuestos o consideraciones. ¿Te das cuenta? Y el supuesto o la consideración es algo tremendamente importante porque te define el contexto en el cual tú tienes que usar esa expresión. Si no se cumple el supuesto o la consideración, en consecuencia tú no puedes aplicar esa expresión. Es un poco me interesa que en algunas expresiones que nosotros vimos a lo largo, ¿cierto?, de la unidad número uno, ustedes tengan presente eso. ¿Estamos? Ahora, es lo mismo que en el caso de las líneas. ¿Estamos? Si yo voy a usar la distancia media geométrica, por ejemplo, es porque estoy asumiendo que la línea presenta transposición. Entonces, cada vez que tú calcules la distancia media geométrica, tú estás asumiendo o estás considerando que la línea presenta transposición. Entonces, ahí tenemos una herramienta numérica con un supuesto. ¿Me explico? Eso se puede replicar a las distintas expresiones que tenemos, que hemos visto durante todo el transcurso de la unidad número uno. No sé si te respondo, Sebastián. Sí, profesor. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bien, no sé si hay otra consulta. Está abierta la palabra. ¿Eh? Aló, Japón. Bien, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá. Yo mañana, uno de los objetivos que tengo mañana es poder generar el link de las clases
para que ustedes tengan acceso a las clases que al menos hemos grabado algunas, para que también, ¿cierto? Si ustedes necesitan repasar alguna información que se ha grabado, independiente que yo entiendo que alguno de ustedes ya grabó todas las clases y que espero la haya compartido, ¿no? Pero igual me interesa, ¿cierto? Mañana ojalá tener ese tema, digamos, de las clases grabadas disponibles para que ustedes las puedan ver. Les recuerdo, por favor, mañana, eh, todavía estamos en un proceso, ¿cierto?, de ver cómo se desarrolla esto. Lo que más me preocupa en este instante es que se libere la toma del edificio. Lo que me comprometo, ¿cierto?, es a informarles, si no mañana, porque puede que mañana en la tarde tengan alguna reunión los estudiantes, yo el viernes antes de mediodía les voy a informar de la situación. Si el tema de la toma continúa, el día viernes retomamos las actividades online y el día sábado ahí les informaría respecto de las actividades del bloque de la tarde. Recordemos que en la mañana tenemos la prueba. Si no podemos trabajar en el Gantt, yo voy a buscar otra sala donde podamos hacer la prueba y, ¿cierto?, ahí les voy a informar qué pasa con las actividades de laboratorio que están programadas. Bueno, yo les agradezco la gentileza de haber asistido. Espero que haya sido, ¿cierto?, útil, sobre todo esta segunda parte de aclarar dudas. Y ojalá, créanme, ojalá que mañana ya tengamos normalidad y tengamos nuestro edificio disponible, cosa que así también, ya estando yo en mi lugar de trabajo, también si alguno de ustedes tuviesen alguna duda de última hora, tenga, ¿cierto?, la posibilidad de contactarme, ¿cierto?, y reunirse conmigo para aclarar. Un abrazo, cuídense, estamos en contacto, nos vemos, Muchas gracias. chao, chao, Muchas gracias, Chao, Juan Carlos. profe. Que nos estés, buenas vemos, chao. noches. Chau. Chao, profesor. Tecnología para las invasiones del Gante. Diego.